Hola, buenas tardes. El equipo compuesto por Bravo Meilín, Cinto Elena, su servidora Nefertari Galicia y Arturo Solano va a presentar el tema uréteres perteneciente al sistema urinario. Empecemos diciendo qué es lo que sabemos de ellos. Sabemos que son conductos largos y finos que van a estar desde la pelvis renal a un nivel de la vértebra lumbar 1 o lumbar 2 hasta la vejiga urinaria que llega hacia la pelvis menor. Van a medir aproximadamente, dependiendo de la literatura, de 30 a 35 centímetros de largo con unos 6 a 8 milímetros de diámetro. Esto ya son medidas en el adulto. ¿Cómo son? Bueno, pues son dos uréteres. Estos conductos van a ser musculares, van a presentar movimientos peristálticos que son muy similares a los que presentan los intestinos al momento de toda la digestión. Van a tener una estrechez en lo que es su origen, justo en la unión pielo-uretral. Ahí van a estar un poco más angostos a la continuidad del tubo. Cerca de la porción abdominal, más adelante les explicarán cómo van las porciones, se van a estrechar, van a tener nuevamente un estrechamiento justo al nivel de los vasos ilíacos. Y seguido hacia la porción pélvica, van a tener la porción intramural y nuevamente se va a producir una estrechez justo cuando atraviesa la pared vesical. Más adelante les van a explicar cómo son las partes y también mencionarán en qué punto se van a estrechar. Estos estrechamientos son parte natural de su recorrido que hacen, no son como tal unos tubos completamente con un mismo angosto, sino que cambian. En cuanto a la estructura, tenemos que el uréter comprende tres túnicas: la túnica adventicia, la túnica muscular y la túnica mucosa. La adventicia depende de la cápsula fibrosa por arriba, luego se continúa hacia abajo con la capa celulosa perivesical y se prolonga alrededor del uréter hasta su terminación. La muscular, tenemos fibras circulares, en donde la disposición de estas fibras es espiroidea. Tenemos las fibras longitudinales internas, que terminan en el contorno del orificio uretral en la vejiga urinaria, y las fibras longitudinales externas, que se extienden por el trígono vesical debajo de la mucosa. Y en la túnica mucosa encontramos que es lisa y regular y está formado por un epitelio de transición, conocido como urotelio. ¿Hacia dónde van? El uréter se origina en la región lumbar, se dirige verticalmente hacia el ángulo de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva, en la región sacroilíaca, continúa descendiendo, penetra la pelvis menor, dirigiéndose en forma oblicua hacia abajo, delante y medialmente, hasta llegar al fondo de la vejiga urinaria y atraviesa su pared y se abre en su cavidad. De acuerdo a las regiones que atraviesa, el uréter comprende a la porción abdominal o lumbar, porción ilíaca, porción pelviana y porción vesical. Como bien sabemos, la información, dependiendo de la bibliografía, puede variar un poco. En este caso, en la Target, nosotros encontramos que en la porción abdominal se estudia las relaciones a nivel lumbar y a nivel sacroiliaco. Porción abdominal. En el abdomen, el uréter es la continuación de la pelvis renal. En breve expondremos las partes de esta porción. Comenzaremos por la parte de atrás. En esta, el uréter descansa en el psoas mayor. En esta porción va a cruzar un nervio, que va a ser el nervio genitofemoral, que va de medial a lateral por detrás del uréter, además de tener una proyección medial a la extremidad de la apófisis costales lumbares 3, 4 y 5. Por la parte de adelante, el uréter presenta distintas relaciones dependiendo del lado que estemos hablando. El uréter derecho está cubierto superiormente por la segunda porción del duodeno. Más o menos por la altura de L3, el uréter es cruzado por los vasos testiculares o vasos ováricos, dependiendo del sexo. El uréter izquierdo, por su parte, por la cara anterior, va a estar cubierto por el peritoneo parietal posterior y por la fascia del colon descendente. Al igual que el uréter derecho, este también va a estar cruzado por los vasos testiculares o los vasos ováricos. Por su parte lateral,
va a estar relacionado en la parte de arriba con el borde medial del riñón, además de estar relacionado con el colon derecho relativo al uréter derecho y el colon izquierdo relativo al uréter izquierdo. En su porción medial, el uréter derecho está relacionado con la vena cava inferior. Este va a estar cubierto por la flexura inferior del duodeno y seguido por la fascia retrocólica ascendente. El uréter izquierdo va a estar relacionado con la aorta abdominal, con los ganglios linfáticos y los plexos nerviosos. Ambos uréteres, por medial, va a estar en relación con la cadena simpática o tronco simpático lumbar. Porción ilíaca. Esta porción va a ser corta, de 3 a 5 centímetros, y en esta nos dice que los uréteres en sus relaciones ilíacas obedecen, por decir así, a la ley de Lushka. Vamos a tener en esta imagen, vemos a la aorta abdominal, a la ilíaca primitiva o la ilíaca común y a las ilíacas interna y externa. Por su parte posterior medial vamos a tener a la fosa ilíaca. Por su parte de atrás tenemos a esta ley, la cual nos dice que el uréter derecho cruza por delante de la arteria ilíaca externa a 1.5 centímetros por debajo de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Y por su parte, el uréter izquierdo cruza sobre la arteria primitiva a 1.5 centímetros por encima de la bifurcación de la misma arteria. Esto puede variar, pero como dato tenemos que el uréter derecho, que son los amarillitos que tenemos, descienden un poco más que el uréter izquierdo. Esto va a ser debido a la posición que presentan los riñones y siempre va a ser con la finalidad de cumplir su función y alcanzar la vejiga. Por su parte lateral va a estar seguido por vasos y las arterias ováricas o testiculares y por el nervio geniofemoral. Por la parte del adelante siempre va a estar adherente al peritoneo parietal. El uréter derecho va a tener una terminación del mesenterio y con la región secopendicular. El uréter izquierdo va a tener relación con la raíz secundaria del mesocolon sigmoides. La porción pelviana tiene relaciones distintas dependiendo del sexo, ya sea hombre o mujer. En el hombre, el uréter derecho desciende a la arteria hipogástrica. El uréter izquierdo va a cruzar por detrás de esta arteria, de la arteria hipogástrica. Pasa por los lados del recto y antes de penetrar en la vejiga es cruzado por el conducto deferente. En la mujer, su relación con los vasos ilíacos o la arteria hipogástrica va a ser la misma que en el hombre, y junto con la arteria ilíaca inferior van a formar a la fosa ovárica. Posterior a eso se va a introducir en la base del ligamento ancho. A este nivel, el uréter es cruzado por la arteria uterina. Porción intramular. Estos uréteres terminan en la cara posterolateral de la vejiga. El uréter presenta una pequeña dilatación en forma de ampolla para terminar en un orificio con forma de hendidura. Va a tener una forma diagonal, la cual se va a llamar meato ureteral. En la pared superior de la dilatación presenta un repliegue mucoso, el cual es comprimido por el contenido vesical cuando la vejiga está llena para actuar como una válvula, entre comillas, así impidiendo que haya un retorno del contenido, en este caso es la orina. La distancia que separa los dos orificios ureterales es aproximadamente 2 centímetros, y estos junto con el orificio de la uretra forman el triángulo vesical o trígono vesical.
Como parte de su irrigación, podemos ver en la imagen que todo el uréter bajará y conforme va descendiendo, diferentes vasos son los que lo van a empezar a irrigar. Nos vamos a dividir en dos zonas, que es la parte abdominal y la parte pélvica. En la parte abdominal vamos a tener que lo va a irrigar parte de la arteria renal, la gonadal, abdominal y la común ilíaca. Ahí nos señala en verde cuáles son las arterias y más o menos da una representación gráfica de cómo va a ser su irrigación. Por la parte pélvica vamos a tener la arteria interna ilíaca, la arteria vesical superior. Dependiendo si es hombre o mujer, tendremos a la arteria uterina o la espermática. También tenemos parte de la arteria medial rectal, la arteria vaginal en caso de mujer y la arteria vesical inferior. Aquí están señalados en color azul y esa es toda la irrigación que nos va a dar hacia la parte de los uréteres. Todo esto parte de la arteria abdominal, que también da a las arterias comunes ilíacas, que es la más gordita que podemos observar ahí. En cuanto a las venas, tenemos que siguen a las arterias y hay anastomosis entre las venas ilíacas internas y las venas renales. Ahora hablaremos de la inervación. Tenemos que la inervación de los uréteres va a estar desde las fibras del plexo renal, desde su raíz nerviosa superior de los plexos renales y desde los plexos hipogástricos, esto desde su nervio principal inferior del nervio hipogástrico y la raíz inferior del plexo hipogástrico inferior. Drenaje linfático. Los grupos linfáticos que van a drenar a estos uréteres son el grupo superior de los ganglios del riñón, que se encuentran dentro del parénquima, el grupo tribunario de los ganglios aórticos inferiores y el grupo inferior, que va a drenar en los nódulos ilíacos internos.